Veníamos informando acerca de este último sismo que hemos sentido en diferentes partes del país. Estamos hablando de este sismo de 5.4 grados y vamos a hablar en este momento con Miguel Estrada. Él es miembro del Colegio de Ingenieros de Lima porque hay un tema preocupante respecto a los sismos de gran magnitud que se dan a lo largo de los años, y es que no sabemos, o bueno, las autoridades indican que nuestras viviendas y muchos distritos de la capital y también de provincias no están preparados para afrontar un sismo de gran magnitud. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas tardes. Coméntenos, por favor, acerca de este tema. Sí, muy buenas tardes. Bueno, primero, gracias por la invitación. Sí, realmente, no solamente el Colegio de Ingenieros del Perú, a través del Consejo Departamental de Lima, sino todo el Colegio Nacional, estamos muy preocupados por la gran vulnerabilidad sísmica que tenemos actualmente. Recordemos que 70% o más de las viviendas destinadas o edificaciones destinadas a viviendas son informales y por lo tanto no ha tenido pues una supervisión técnica, y eso hace que estas edificaciones sean muy vulnerables, es decir, mal uso de los materiales, construcción inadecuada, ¿no? Porque han hecho las edificaciones como quieren y donde pueden. Entonces, ahí tenemos una gran responsabilidad que trabajar, ¿no? Y sería bueno conversar acerca de qué hacer con este gran stock, con este gran número de viviendas que se verían afectadas por un fuerte sismo. Así es, viviendas que incluso sabemos ahora con este tema también del fenómeno del Niño, que están situadas en lugares que no deben y que, por ejemplo, ya que usted lo menciona, tienen material deficiente, ¿no? Material no adecuado que ante un sismo de gran magnitud podrían rápidamente colapsar. Sí, ¿cuáles son las soluciones? Lo primero es no generar más riesgos, es decir, detener las construcciones en zonas no adecuadas y sin supervisión técnica. Primero, y eso es responsabilidad directa de las municipalidades, de los gobiernos locales. Número dos, se puede hacer un programa nacional de reforzamiento de edificaciones de albañilería informal. Y esto pasa por varias etapas, ¿no? Obviamente hay una primera etapa de formación de especialistas en reforzamiento, y eso lo puede hacer el gobierno a través del CENCICO, con apoyo de la cooperación internacional, por ejemplo. Y luego pasa ya el segundo proceso, que es la ejecución del reforzamiento en sí de las edificaciones. En la Universidad de Ingeniería, en la Católica, no, en los congresos que hace el Colegio de Ingenieros, por ejemplo, se han presentado ya algunas de estas soluciones que pueden ser adoptadas de manera masiva para el reforzamiento de estas viviendas que son informales. O, por ejemplo, lo que habías mencionado acerca de la ubicación de viviendas en zonas de inundación. Entonces, allí ya el proceso es un poco más complejo, porque tal vez se tendría que hacer una reubicación de esas personas, de esas familias, de esas viviendas a zonas, obviamente, que sean pues urbanizables, y sobre todo que se esté de acuerdo a los programas o planes a los planes de planificación, ¿no? A la planificación que deben tener todos los distritos, todas las ciudades. Entonces, en buena cuenta, primero, ya no generar más riesgo, fiscalizando el uso del suelo, y segundo, haciendo un programa de fortalecimiento estructural de estas edificaciones. Y para terminar en esta parte, un tercer aspecto es la sensibilización de las personas a que estén conscientes de las amenazas que frecuentemente estamos enfrentando nosotros los peruanos, ¿no? Que son, los sismos que acabamos de sentir hace unos minutos. Tenemos las inundaciones o los deslizamientos de tierra. Entonces, los peruanos, las personas, debemos estar pues bastante conscientes de que debemos seguir las indicaciones técnicas y no construir como querramos o donde también querramos, ¿no? Entonces, tenemos que hacer caso a las autoridades y sobre todo a la parte técnica. Así es, ingeniero. Y respecto, por ejemplo, a las zonas vulnerables, sabemos que en la capital hay muchos distritos que los suelos no son adecuados para construcciones de varios edificios, ¿no? Varios pisos de viviendas. Pero en la zona, por ejemplo, donde hoy ha ocurrido este epicentro, en la zona de Huaral, ¿podría hablarnos acerca de este suelo que hay en el lugar? ¿Es adecuado para este tipo de construcciones? ¿Cómo es en esa zona? Mire, los ingenieros civiles podemos diseñar y construir cualquier tipo de infraestructura, edificación en cualquier tipo de suelo.
¿Cuál es el problema? El problema es que primero hay que hacer el estudio de la amenaza sísmica, es decir, cuál es el sismo o la amenaza natural que puede ocurrir en ese lugar. Y segundo, estudiar las características de los suelos. Usted muy bien menciona que en los suelos diferentes la respuesta del sismo es diferente. Por ejemplo, en La Molina hay amplificación de las ondas sísmicas porque el suelo es blando. Entonces, si es que sabemos cuáles son las características del suelo, cuáles son esas amenazas que pueden enfrentar la infraestructura que nosotros querramos construir, se hace el buen diseño. Nuestro código de diseño, se llama Código de Diseño Sismo Resistente, realmente es uno de los mejores en el mundo. Lo que pasa es, como habíamos mencionado al inicio de la entrevista, 70% de las familias en el Perú no respetamos o no seguimos ese código para el buen diseño de las edificaciones. Es por eso que tenemos que tomar mucha conciencia, y si bien es cierto, ¿no?, que nuestra vivienda sea muy vulnerable y tal vez pase mucho tiempo todavía para poder reforzarla, porque eso también necesita una inversión económica, lo que tenemos que hacer es prepararnos y estar muy bien conscientes cuál es, por ejemplo, la ruta de evacuación, cuáles son los lugares de refugio, y como siempre dice INDECI, cuál es la maleta, la mochila o la caja de emergencia donde pongamos nuestras digamos, cosas o nuestros recursos de primera necesidad. Con respecto a la pregunta de qué pasaría en un sismo mucho más fuerte en esa zona, definitivamente esa zona es también altamente vulnerable por el crecimiento informal de las edificaciones. Créanme que el crecimiento de las ciudades no lo hace el Ministerio de Vivienda, no lo hace la municipalidad, no lo hacen los planificadores. Actualmente el crecimiento de las ciudades está en manos de los traficantes e invasores de tierra. Entonces, justamente eso es lo que tenemos que detener de una vez para, como les decía al inicio, ya no generar más riesgo. Entonces, tenemos que trabajar fuertemente, técnicamente, y esto de la mano, como les digo, puede ser con las universidades y con la cooperación técnica internacional, que nos puede dar ayuda para hacer estos grandes proyectos de reforzamiento en edificaciones, sobre todo en viviendas. Así es. Ingeniero, y una consulta más, porque, por ejemplo, ante un sismo de gran magnitud donde el movimiento es bastante fuerte y muchas veces en nuestras viviendas, tal vez en mayores de 2 pisos, ocurren grietas, ¿no? Se marcan grietas en las paredes. ¿Qué debemos hacer en esos casos? Porque he visto que muchos pasamos desapercibido este tema y seguimos viviendo y pasa otro sismo y se crean nuevas grietas. ¿Qué debemos hacer para prevenir si estamos en una vivienda que ha sido construida, se supone, con materiales adecuados? ¿Cómo podemos nosotros prevenir que finalmente en otro sismo de gran magnitud nuestra vivienda termine colapsando? Sí, como habíamos, primero con respecto, si nosotros vivimos en una vivienda informal, es decir, que no ha sido construida sin una dirección técnica, sin una supervisión técnica de un ingeniero, un arquitecto, especialista en edificaciones, primero, no necesitamos alerta temprana. La alerta es el mismo sismo, es decir, tenemos que evacuar inmediatamente, ¿no? Si estamos en una edificación de 1 piso, 2 pisos, 3 pisos informal, hay que evacuar inmediatamente, ¿no? Lo cual es muy diferente si estamos en una edificación alta que ha sido diseñada y construida con dirección técnica. Muy bien, esto para empezar, ¿no? Después podemos hablar un poco acerca de la alerta sísmica, para qué sirve y cómo funciona. Luego, si es que ya hay grietas en una edificación, esta necesita ser reforzada. Es decir, tal vez necesitemos que las columnas sean ensanchadas, un mejoramiento de esas columnas, de las vigas, la reparación de los muros o de la cimentación. Pero eso lo tiene que ver un ingeniero civil estructural. Entonces, la participación de, digamos, los profesionales a través del Colegio de Ingenieros no se puede dar. Esta ayuda, digamos, con los estudiantes también de ingeniería de los últimos ciclos, casi la mayoría de universidades en el país tiene la facultad, la carrera de ingeniería civil, y creo que se puede trabajar conjuntamente con las universidades para hacer esta evaluación. El punto que acabas de tocar es muy importante, porque así como mencionas, hay miles de esas viviendas que ya tienen un deterioro que se puede, a simple vista, se puede percibir, se puede
identificar las cuales pues necesitan definitivamente pues de una reparación, pero de una intervención que sea técnicamente supervisada. Así es. Bien, ingeniero, le agradecemos entonces por la información detallada que nos ha brindado y a tener en cuenta entonces a revisar nuestras viviendas y también a preparar nuevamente nuestra mochila de emergencia. Muy amable, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bien, después de esta entrevista muy informativa que nos ha brindado ingeniero.